Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulo de La Esencia de Paulo. Y bueno, si aún no me conoces, te invito a seguirme en mis redes sociales como La Esencia de Paulo. Me encuentras en cualquiera de ellas como, La Esencia de Paulo en TikTok, en Facebook, Instagram, YouTube, eh, en fin, en casi todas. Hoy tenemos un video muy bueno. Vamos a hablar sobre esta pregunta que siempre me hacen llegar, no solamente en mis talleres que suelo brindar sobre jabonería, sino también por el chat, por las redes, por los comentarios, por mensajes. Recuerden que también aprovecho en comentarles que me pueden escribir con total libertad en cualquiera de mis redes sociales y suelo contestar todas las dudas que me llegan en la bandeja. Y bueno, esta es una de las dudas más recurrentes, diría yo, más importantes en cuanto a jabonería. Y lo que a veces la gente piensa es de que solamente los jabones de glicerina sudan, entre comillas, porque no es un sudor en sí. Sin embargo, los jabones saponificados, o en frío o caliente, pues también tienen la tendencia a veces a generar estas gotitas. Así que hoy vamos a hablar sobre esta pregunta tan importante. Es muy importante entender para esto la química del jabón, ¿ok? Partamos de que una base de jabón de glicerina, las cuales nosotros las compramos, las solemos usar, fundir con el calor, como ya han visto en muchos de mis videos, añadirle hierbas o cosas, avena, no sé qué, un montón de aditivos. Estas bases son hechas a partir de una saponificación, mayoritariamente una saponificación en caliente, ¿ok? Es importante entender y saber también que toda saponificación resulta en un jabón, y un jabón está hecho, entre otras cosas, entre agua, un alcalí y grasas. El resultado es no solamente jabón como la pastilla en sí, sino también glicerina. Es decir, ahí surge otra duda. ¿Los jabones saponificados tienen glicerina? La respuesta es sí, tienen glicerina. Cualquier tipo de saponificación resulta en el jabón con un poquito de glicerina. Entonces partamos a cómo se fabrican los jabones, las bases de glicerina en este caso, y es de que estas bases, como bien sabemos, tienen y parten de una saponificación. Ya indiqué que se forma el jabón como tal, la barra del jabón, pero entre sus componentes también se forma glicerina de forma natural. Pero ¿qué pasa con las bases de glicerina? Aparte de esta glicerina que se forma de manera natural, se le añade también glicerina como aditivo, que es la glicerina líquida, que de hecho la tengo aquí. Es un líquido transparente, viscoso, al cual se le añade a las bases como un disolvente, entre otros disolventes, ¿ok? Un jabón de glicerina base va a tener muchos componentes como disolventes de acuerdo al fabricante que lo maneje, ¿no? Entonces, los jabones de bases de glicerina, estas bases que nosotros solemos comprar para realizar nuestros jabones, tienen estos disolventes y muchos de ellos son higroscópicos. ¿Qué significa esta cualidad de muchos? Y la glicerina, el azúcar o algún tipo de azúcares, el propilenglicol, en fin, un montón de disolventes que se usan en las bases de glicerina son higroscópicas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que va a atraer la humedad, ¿ok? Va a atraer mucho la humedad, y por eso es que se suele formar como gotitas encima del jabón de glicerina cuando este no está cubierto. O cuando lo estamos usando y lo dejamos en el baño, vamos a notar unas gotitas también encima del jabón, a veces de un día para otro. Esto va a depender obviamente de la humedad del lugar,
del ambiente, en fin. Pero a veces es un poco tedioso pues trabajar con este tipo de bases, ¿ok? Ahora, ¿hay alguna base que no sude? No creo que haya una base que totalmente no sude, ¿ok? Pero sí se trabaja, obviamente, como fabricante de bases. Como bien saben, yo también hago bases de glicerina. Tengo un video en mi canal de YouTube donde enseño a hacer estas bases. Pero para un fabricante pues es usual mover ciertos valores para no tener la propiedad higroscópica que a veces muchos la detestan, ¿no? Entonces, si usamos nuestro criterio, ¿cuál crees que van a eliminar o reducir o cambiar por otros disolventes para que no sea tan higroscópico? Pues sí, la glicerina, ya lo indiqué, que es uno de los productos más higroscópicos que contiene el jabón. Pues obviamente el fabricante lo va a disminuir, a veces lo va a cambiar por otros disolventes para que no sea tan higroscópico. Ahora, ojo, no solamente la glicerina, como bien indiqué, el propilenglicol, distintos tipos de azúcares son higroscópicos y se trata de jugar con ciertos valores para que nos vendan como comercialmente indique una base que no sude. Pero esto va a depender mucho de qué tipo de proveedor tengas, vas a tener que probar, mandarlo a una observación. Yo solía dejarlos en el baño, solía dejarlos por ahí sueltos en la casa para ver cómo se comportaba una base, para yo definir si es que me servía o no. No solamente ese es un referente, sino también obviamente en la piel, a ver cómo se trabaja el tema de la hidratación, el tema de la sensación después del lavado. Es importante ver cómo se comporta un jabón también. Entonces, ahora que ya sabes por qué un jabón suda, pues obviamente por una capacidad higroscópica en base a sus ingredientes o insumos que contenga dentro de la formulación del jabón. Entonces, nosotros como usuarios, como hacedores de jabonería, de cosmética natural, pues compramos estas bases ya fabricadas. ¿Podemos cambiar la estructura de la formulación? La respuesta es no, no podemos hacer nada. Por eso indiqué hace un rato, lo único que nos toca es probar distintas bases a ver cuál se adecua a nuestro entorno, a nuestro ambiente, a nuestros procesos. Pero sí hay maneras de minimizar este tipo de sudado a veces excesivo. Entonces, una de las maneras de trabajar la disminución de esta sudoración, bueno, digo sudoración entre comillas porque ya saben que no es una sudoración, es simplemente atraer la humedad. Una sudoración en un cuerpo humano viene de adentro, no atrae nada, ¿verdad? Pero ver las gotitas encima del jabón, pues solemos decir que el jabón suda. Pero una manera de minimizar esto hay varias maneras. De hecho, uno de ellos es no poner el jabón en un exceso de calor, ¿ok? Es muy importante tener esto muy en claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo una base derritiéndose en un tiempo muy prolongado, lo que va a pasar es de que el jabón se va a deshidratar. Entonces, como ya el jabón, la base que yo compré, yo ya sé que es higroscópica y a ese jabón le estoy bajando la humedad propia que el jabón tiene, al tenerlo en un excesivo calor o en un tiempo prolongado, pues obviamente el jabón bueno, no va a sentir técnicamente, pero va a querer atrapar más humedad de lo normal porque ha perdido mucha humedad. Entonces, uno de los tips sería no calentar mucho o no sobrecalentar nuestras bases, ¿ok? Tratarlo en un calor muy rápido, no tan prolongado y no tan fuerte, ¿ok? Ya cuando el jabón obviamente hierve, que a veces me ha pasado, obvio, cuando los ponía en un horno microondas y a veces se me pasaba el tiempo y yo veía que el jabón se derretía, pero hacía como una ebullición y se subía, me imagino, o hasta se derramaba, me imagino que a algunos les ha pasado. En esos casos ya el jabón ha perdido bastante humedad, ya ha hervido y obviamente va a tratar la capacidad de atraer mucha más humedad porque la ha perdido mucho.
Otro de los tips que les doy es probar las bases, no hay nada como ello, es decir, comprar, repito, no se puede hacer nada en el esquema de formulación. A veces la gente quiere agregarle cosas como para cambiar la estructura de espuma o el tema sensorial, pero no se puede hacer mucho o nada en cuanto a la fabricación, ¿no? Eso lo hace el fabricante, no nosotros. Nosotros lo único que vamos a hacer es derretir las bases y fundirlo y agregarle los aditivos, nada más. No podemos cambiar la estructura química, el esquema formulativo del jabón. Podríamos incurrir a muchos errores y el desenlace podría ser peor que lo que teníamos pensado. Entonces va a tocar probar bases y bases. Yo sugiero que prueben, y si tienen ya una marca, un proveedor que ya les sirva, pues no lo dejen. Ya es muy difícil que fallen los procesos, ¿no? Ya ese producto ya te funciona, pues no lo dejes. Entiendo que hay muchas marcas locales en cada país sobre fabricación de bases de glicerina. Es bueno darles una oportunidad también, pruébalas. Muchas de esas bases han sido probadas, formuladas para el entorno país, para el entorno geográfico en donde están. Otras bases pues son un poco más generales, me refiero a la marca Stephenson, que viene de Reino Unido, me parece, y se distribuye en muchos lugares del mundo, y se puede o no adaptar a algún entorno geográfico, ¿ok? Entonces, ojo ahí. A mí me resulta muy bien el tema de la marca Stephenson, yo no lo dejo por nada, a mí me parece una de las mejores, pero en algunos casos no. Yo he recibido comentarios de México, de Chile, de Colombia, y hay obviamente microclimas dentro de cada país y a veces le funciona, a veces no. Entonces no hay nada como probar el mismo jabón, la misma base, ¿ok? Otro de los tips que les podría dar para que el jabón no sude es no sobrecargar el jabón. A veces sobrecargamos demasiado con insumos, en cantidad, el porcentaje se nos eleva. Hay mucha gente que habla del 10%, yo ya hablé de ello en un blog, de hecho te lo dejo aquí en la cajita de información, hay una flechita hacia abajo donde puedes ver información escrita, y ahí te dejo el link donde explico un poco sobre este mito del 10% de aditivos en jabones de glicerina, lo cual es totalmente falso. Así que bueno, ahí te explico un poco más. Pero ese sería mi otro consejo, no sobrecargar el jabón, porque al sobrecargar el jabón va a estar demasiado saturado y va a tender también a atraer la humedad, ¿no? a medida de protección. Y como tip final, en el proceso de elaboración te sugiero cortar en cubos pequeños, no tan pequeños, pero si tienes la oportunidad de cortarlos en cubos muy pequeños, pues bien. Eso va a facilitar el fundido, va a facilitar que no esté expuesto en calores tan extensos, y que se derrita mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, como bien indiqué hace un rato, el tema del tiempo y la prolongación del fundido pues es importante para mantener la humedad propia del jabón. Entonces, ese sería el otro tip. Adicional a ello, ya si sabes que se te quemó, se te sobrecalentó, hay gente que lo calienta 2-3 veces. Yo mismo a veces suelo dar golpes de calor en casos muy puntuales, no pasa nada, pero si es muy extenso, muy reiterativo, que ya la base ha sido muy recalentada, pues habría que rehidratarlo. Algunos le agregan un poquito de glicerina líquida. Esto, bueno, va a ser básicamente al ojo. Yo sugeriría ir al 1%, no más, de glicerina líquida. Algunos le agregan incluso algún tipo de hidrolato. Yo sugeriría glicerina líquida, no agua, pero para un tema un poco de rehidratar, y que cuando se solidifique propiamente el jabón pues ya no tenga la necesidad, por así decirlo, de atrapar mucha más humedad, ¿ok? Como conclusión, pues diría, el clima es bastante importante. Hay climas mucho más húmedos, lamentablemente no se puede hacer mucho allí. Y como conclusión final, la envoltura es muy importante también.
¿ok? Una vez desmoldado tu jabón de glicerina, pues es necesario envolverlo. Yo suelo envolverlos en papel doble, es decir, en papel manteca, luego en papel craft, pero sí, siempre va a ser muchísimo mejor envolverlo en plástico. En un papel film, eso va a ser muchísimo mejor. Obviamente no es tan sostenible, pero bueno, es mucho más práctico. Vamos a hablar con la realidad y va a permitir que el jabón no capte la humedad, porque obviamente está tapado completamente con el plástico, y va a permitir que el jabón te dure mucho tiempo sin la necesidad de atraer la humedad, porque bueno, obviamente está envuelto. En papel no dura tanto, así que bueno, va a depender, ya esto lo he hablado bastante, va a depender de tu sistema de venta, de tu sistema de almacenamiento, en fin. A mí me va muy bien en cuanto a vender un jabón, es decir, lo hago y lo vendo, así que uso papel. Pero si tú lo haces, lo guardas, pues vas a necesitar plástico en su elaboración para el proceso de almacenamiento, ¿no? Para que te dure mucho más. Así que recuerda, el jabón no solamente de glicerina, sino también saponificado, va a tender a veces a sudar o atraer propiamente la humedad por su capacidad higroscópica. Así que cuando te pregunten en alguna feria, cuando te pregunten por allí por qué suda un jabón, entre comillas, tú ya tienes la capacidad de responder y decir, bueno, el jabón no suda, sino que atrae la humedad por su capacidad higroscópica. ¿Por qué? Porque tiene ciertos elementos, ciertos solventes que tienen la naturaleza higroscópica, que es la de atraer la humedad del ambiente. Así que espero que te haya gustado este pequeño podcast donde hemos hablado sobre por qué suda el jabón. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Y si te ha gustado, pues te invito a dejar un comentario, algún like, compartirlo en tus grupos de WhatsApp, de repente compartirlo en algún grupo de Facebook, si te ha parecido realmente interesante. Gracias y chao.